Hoy tenemos el tema de defensa personal. La defensa personal, obviamente, para los programas oficiales de graduaciones DAM, la vamos a tomar como la Federación Internacional de las bases principales del judo, el famoso, digamos, Go-Shin-Ho, que serían el método de defensa personal, la forma de defensa personal en general, en donde la Academia de la Federación Internacional ya tiene sus cursos que está tomado por la policía y los militares en sí, de base, y es básicamente el judo de siempre aplicado a la defensa personal. En eso nos vamos a explayar con los maestros desde el punto de vista de cómo se tuvo siempre el concepto de defensa personal arraigado en el judo. Muchas veces las técnicas que no se podían realizar en competición las vemos que están en kata y son aplicadas también a defensa personal. Y los principios del judo aplicado a la defensa personal. Ese va a ser prácticamente la primera parte en donde vamos a desarrollar el judo referido a la defensa personal. Pasamos entonces a la otra diapositiva, donde aquí lo que le hablaba es donde aquí ya los maestros van a empezar a opinar también. Básicamente el judo nos encontramos con la defensa personal en kata, en fundamentos técnicos y en atemi wasa. En esos rubros en general, en esas áreas, vamos a ver distintos aspectos de la defensa personal, desde su historia, que estaba cuidado en los kata. El Renko Howasa era en su momento un kata que utilizaban la policía, de arresto y demás, de formas de detener a una persona en sí, que también fue creada desde el judo. Mifune con el Goshinjutsu, que también realizó, el Hoshi Goshinho, que se refiere a la defensa personal femenina, también creada en Kodoka, el famoso y el más moderno, el Kodokan Goshinjutsu, que es moderno por las armas que utiliza en sí, no es que sea moderno de la década del 50, pero es moderno por el tema de las armas que utiliza y no las tradicionales, que era la katana y el tanto, que lo veíamos en el Kime no Kata, eso. Y bueno, y el Ryoku Senshoku Kumin Taiku, que ahí está el Gono Ate, Gojo Ate, perdón, que son las partes que tiene dentro de este trabajo de educación física, llevado un poco a los golpes y técnicas de defensa personal más libre para que la gente pudiera acercarse. Eso fue, digamos, tenido en cuenta estos katas que tienen que ver con la defensa personal, con la parte técnica más que nada. De ahí, de esos katas, tienen el atemi wasa, que es la otra rama que dejamos pendiente de cuando vimos de la FIG los trabajos técnicos de nae wasa y katame wasa. Teníamos el atemi wasa, que hoy lo vemos acá con el UDAT, las técnicas de brazos, que tienen que ver los codos, los golpes de puño, de canto de la mano, en realidad que hay en judo, y el AYAT, que se refiere a los técnicos, a las técnicas con el puntapiés, o golpes de patadas y demás, realizada con las piernas, inclusive los golpes de rodilla. En algunos casos uno ve que dice Kubi AT, referido a la cabeza, en sí que también está Atama T también le dicen, pero está dentro en general de todo lo que es Atemi Wasa. El Atemi Wasa no se puede separar de lo que sería el Kyuyo, los puntos vitales, que es de dónde golpeamos. Eso también está estudiado en muchos katas también, donde golpeamos, incluso en Aino Kata, que golpean en el tento, en la parte superior de la cabeza, en la unión prácticamente donde están del cráneo, la parte principal como un punto vital. Todo eso está estudiado hasta en los katas de el mismo Nagano Kata, los golpes que tiene, los pocos golpes que tiene, referido a las técnicas, en ese caso de Shioinage, que empieza con un golpe en la serie de Tegoasa. Y después en los fundamentos técnicos vemos que lo tenemos que adaptar a la defensa personal. El ukemi, si bien está el ukemi también tiene que ser adaptado a la defensa personal, es decir, no van a golpear con los brazos, quizás caen esplayados y defendiéndose con los pies, en vez de levantarlo lo dejan adelante para defender la parte de la ingle, o sea, toman distintas situaciones los ukemis para poder adaptarlo a la defensa personal. Mismo pasa con el shintai, el kamai, que serían las guardias en sí, jisei la postura, los tai sabaki o el tenkai, que también les suelen decir que es el movimiento giratorio del cuerpo, las proyecciones, sujeciones, estrangulaciones, palancas,
y las técnicas que se tienen que adecuar, por ejemplo, adaptarlas a la policía como técnicas de arrestos, en sí tienen que ver trabajos técnicos de judo adaptados a las situaciones de defensa personal. Este es el tema que le dejo abierto a Bueno, los maestros. muy bien, Ariel, la explicación para que mucha gente entre en tema. Si ustedes observan esta cuadrícula, hay una parte bien clara que dice fundamentos técnicos, que si ustedes la analizan, es generalmente lo que maneja el común de los profesores y de la gente aquí en Argentina, que es la parte más orientada hacia todo lo que sea la práctica del judo en sí y la parte competitiva. Pero, con excepción obviamente de las técnicas de retro que está al final de la parte de fundamentos técnicos. Pero mucha gente, la parte de kata, o sea, el Renko Hogawasa, el trabajo del Goshin, el Hoshi Goshin, que es el trabajo de damas, y todo lo que sea defensa personal en lo que respecta a Temi, Kyushu y todo eso, es muy poco manejado por el común de los practicantes de judo. ¿Por qué pasa eso? Porque los profesores no lo trabajamos muchos en las instituciones, porque en Argentina se trabajó más en la parte competitiva. Al principio hubo algunos maestros que se especializaron en la parte de defensa, como el maestro Nishizaka también trabajaba en defensa, el maestro Fukuma y otros maestros que no solo hacían judo. Pero, ¿qué pasa? La descendencia de ellos, que somos todos nosotros, muy pocos se dedicaron a la parte de defensa personal. Entonces, nosotros ahora lo que queremos hacer con esta pequeña charla del área de educación, por medio de los especialistas, es despertar un poco el interés a la gente que le guste el área de defensa, de intensificar más su práctica. Porque lo vemos en las graduaciones. Cuando pedimos nosotros trabajo de defensa personal en las graduaciones, a veces son un poco irreales, tanto los ataques como las defensas. Entonces, uno de los motivos de este trabajo de hoy es asesorarlos en cómo se deben entrenar, cómo se deben practicar. El conocimiento de toda la terminología ya la estuvo dando recién el maestro Sorati. Nosotros cuando vayamos a hacer un desarrollo de un curso de defensa personal, tenemos todo, porque tenemos el conocimiento del judo, solamente hay que buscar la aplicabilidad del conocimiento del judo. Las herramientas las tenemos. Tenemos los ukemi, tenemos el shintai, le tenemos que agregar la parte de kamae, que es la parte de guardia, que aparentemente es una sola palabra, kamae, pero es muy extenso y muy complejo el desarrollo del kamae, porque no es solamente una postura física, sino que también es una postura mental, una postura de atención, un trabajo de mirada, un trabajo de percepción más que de mirada, percepción del oponente, del lugar y de lo que voy a poder hacer, o lo que yo tenga que hacer luego de una defensa. Todo eso, las proyecciones, el tai sabaki, las estrangulaciones, las sujeciones, las palancas, todo eso lo tenemos, que lo podemos utilizar en la parte que dice técnicas de arresto, es el conocimiento de todo eso. Lo que ocurre que en el trabajo de palancas, hay algunas palancas que no se utilizan obviamente en el judo competitivo, que son las palancas de muñeca, las palancas de dedos, la palanca de columna, de rodilla, de pie, de cuello. Todo ese tipo de palancas sí se utilizan en defensa personal. Entonces, a los que les interese el trabajo de defensa personal, tienen que un poquito estudiar y practicar todo lo que sean las palancas que no son las competitivas, que solamente se permiten la palanca de codo, ustedes saben, en las competencias. Estudiar el resto de las palancas porque de allí nacen muchos de los trabajos de defensa. Y cuando hablamos de Atemi Basa, de UDAT, Asiate y de Kyushu, el Kyushu no solamente son los Atemi, también hay presiones dentro del Kyushu. Las presiones o los pellizcos, que no son los pellizquitos que uno da en la piel. Los pellizcos que se hacen en una defensa son presiones profundas y torsiones profundas de determinados músculos que provocan dolor y a veces provocan una pequeña parálisis parcial
en determinada parte del cuerpo, que podemos utilizar nosotros esa momentánea parálisis de esa partecita del cuerpo del oponente para hacer una defensa. Eso es un paneo más o menos general para que ustedes vean cómo tenemos que encarar un estudio de una enseñanza de defensa personal. Que la mayoría tiene todos los elementos y las herramientas. Lo único que hay que agregarle serían los ATEMIS, que hay formas de estudiarlo, hay libros que lo hacen, hay elementos, hay lugares en la web que ustedes pueden acceder como para estudiar todo trabajo de técnica de ATEMIS, y obviamente entrenarlo y practicarlo, porque de otra forma no se puede llegar a un buen fin. Entonces, mi consejo, como introducción en toda la parte de defensa personal, es que reconozcan lo que tienen mucho. Los judoka tenemos mucho. Los judoka, aunque no nos especialicemos en defensa, automáticamente si tenemos que defendernos ante una agresión lo hacemos utilizando judo, porque el judo ya es defensivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es especializarnos más en los distintos trabajos que yo les estoy diciendo y estudiar las diferentes partes como para poder tener un buen desarrollo de su introducción. Después voy a ir respondiendo distintas preguntas en las especialidades, porque no es lo mismo enseñarle a una dama que enseñarle a un caballero. Normalmente o generalmente las agresiones a una dama por parte de una persona son diferentes que las agresiones que se le hacen a un caballero. A los caballeros generalmente se los golpea, se los golpea de puño, de puntapié, o con armas, o las agresiones son diferentes. Pero las agresiones cuando se hacen a las damas, eso ya lo tenemos por las estadísticas estudiadas, son generalmente de aprehensiones, son de agarres, aferramientos de cuello, de cuerpo, de cabello, las llevamos al piso, ataques en el piso para los intentos de violación o los intentos privados de agresión. Todo eso son trabajos diferentes de respuestas que los judokas tenemos un montón de elementos que solamente hay que implementarlos para trabajar en esas defensas y preparar obviamente un circuito de tareas. Hacemos el profesor que ven ahí que está pegando, ese es el instructor principal de la policía de Tokio. No me acuerdo cómo se llama, el que está en la foto abajo. Sí, sí. Es especialista en Kime no Kata, Cacho. Es el profesor de la policía de Tokio. Y bueno, para todos. Cuando el otro día, cuando estuvieron realizando la conferencia para Tucumán, comentaron que hicieron un curso para la gente del PAMI en la Universidad de Lanús, creo que era, ahí en Buenos Aires. A la gente que también, que ingresan al judo, ya gente grande, mayor de 35 años, es importante también poder emplearlo a lo que están indicando ustedes, a la defensa personal. Pero también es fundamental, primero, saber cómo caer en una situación de emergencia, en una situación de la vida diaria que pasa en Buenos Aires o puede pasar en cualquier provincia del país. El tema es fundamental saber caer y, bueno, y tomar los recaudos necesarios a la hora de someterse a una situación. El tema de las caídas las habíamos realizado desde una carrera de problemáticas sociales en el ámbito comunitario junto con el área de la salud y desde la Universidad de la UNLA de Lanús. Bueno, yo como judoka había propuesto las caídas, pero de un modo de los rolidos, de hacer toda una progresión muy cercana al piso, en el cual había psicólogos que trabajaban en gerontología, y era un gran aliciente a estos abuelos y de una gran autoestima, era para mejorar su autoestima muchísimo. Eso es a donde se apuntó con ese trabajo que yo había
tirado la idea a mis compañeros y mis colegas del trabajo de las caídas en el judo. Lo que vos estás diciendo está muy, muy interesante, de que a estos abuelos también se le pueda enseñar algunas de las defensas personales que se ven acá, pero como aliciente a sentirse mucho mejor. Creo que por ahí pasa, o por ahí pasaría en estos abuelos, no entrenarlos para que vayan a la calle a golpear a nadie o pelearse con nadie, sino para mejorar su autoestima. Esto no sé si te puedo contestar la pregunta, Francisco. Claro, es decir, yo lo perfilaba desde el punto de vista que en una situación de peligrosidad, en vez que se torne un agravante, ya se torne en un atenuante. Es decir, que son dos cosas totalmente opuestas. En una situación de una persona mayor de 40 años que recién está por aprender judo, que también se le explique esto, al igual que una persona mayor de 50 años que por primera vez va a practicar judo, y lo que tiene que hacer el atleta, judoka, es tratar de, en última instancia, tomar ciertas decisiones para controlar la situación. Pero un principiante que no tiene conocimiento, todavía tiene conocimientos básicos, muy básicos, es fundamental lo que ustedes habían indicado, que es la caída. Y empleando la caída se transforma en algo atenuante, no agravante, a la hora de que un delincuente someta a una víctima. No sé si fui claro. Buenas noches. Normalmente cuando he dado cursos de defensa personal a grupos de personas, ya sea femenino o masculino, una de las preguntas que les hago yo es que ¿qué defensa le gustaría aprender primero a cualquiera de ellos? Entonces muchos levantan la mano y me dicen, y defensa contra puñete, defensa contra puntapié, defensa contra toma de cabello, defensa contra violación, boca arriba, boca abajo, contra la pared, etcétera, etcétera. Y yo les digo a todos, después que averigüé qué es lo que querían, de que la primera defensa que van a aprender no va a ser esa que ellos están pidiendo. La primera defensa que ellos van a tener es a no golpearse ni lastimarse. Y son exactamente las caídas. Si usted ve en la parte de fundamentos técnicos, lo primero que escribió el área dice ukemi. Y eso tiene un significado. El buen ukemi, y como lo explicó muy bien el maestro Zorati, tiene una pequeña modificación el ukemi de defensa personal, que el ukemi que yo hago en una caída en un tatami. Porque no es lo mismo caer en un tatami, donde yo tengo protección en mis partes duras, como los codos, las rodillas, los tobillos, la cabeza. Y en un tatami no sucede eso. Si yo me golpeo la cabeza, bueno, tengo un rasponcito. Me golpeo un codo, bueno, puedo tener un hematoma en alguna parte del cuerpo si me hago un golpe intenso. Pero en el piso me imposibilitaría seguir actuando si recibo un golpe sobre algo duro. Entonces, lo primero que hay que hacer a la gente que se le enseña un curso de defensa personal es enseñarle a caer bien sin arriesgar las partes duras de su cuerpo en los impactos contra el piso. No sé si fui más o menos claro. Bueno, ahora nosotros en la anterior vimos la defensa personal dentro del judo, que es lo que hablamos prácticamente con toda la estructura que tiene nuestro deporte, arte marcial. Ahora lo que vamos a ver es un poquito más amplio. Acá ya vemos la defensa personal y el judo pasa a ser una herramienta para la defensa personal. La defensa personal supera cualquier arte marcial. La defensa personal en sí es un concepto y un tema aparte que tiene que ver con muchos factores que lo vamos a ver más adelante. Por eso la definición tiene que ser clara. Podemos hablar de defensa personal, que son los medios que una persona usa para defenderse de una agresión. Esa sería una definición de defensa personal bastante simple para que uno
tuviera un concepto. Pero a su vez, como estamos dentro de una sociedad y hay leyes, todo profesor que enseñe defensa personal tiene que tener en cuenta lo que es legítima defensa. No es necesario ser abogado, como le pasa a los profesores que tienen que ser un poquito de todo. Tiene que ser nutricionista, tiene que saber de preparación física, tiene que saber de cómo actuar en una lesión, de médico, tiene que actuar de todo a veces el profesor en sí. Con defensa personal pasa lo mismo, tiene que tener los conocimientos básicos de lo que es la ley, porque va a tener más problemas con la ley que con la defensa a veces en sí, de lo que pase ahí. Por más que le salgan bien o mal las cosas, hay que ver lo que sucede después. Por eso el concepto de legítima defensa que vemos aquí, de una reacción necesaria contra una agresión ilegítima, actual y no provocada, ves que es más técnico esto escrito acá, y no es tan simple como la definición de defensa personal. Entonces este concepto ustedes lo tienen que analizar bien, porque está en el Código Penal argentino. Pasamos a la otra diapositiva. En esta aquí vemos los componentes de legítima defensa. Todo profesor de judo tiene que tenerlo claro esto cuando lo dice, y cuando enseñamos defensa personal, sobre todo cuando hacemos en las clases nuestras, que vieron que muchas veces es muy variada, que hay chicos nuevos, personas adelantadas, hay personas formadas profesionalmente, hay menores en sí. Si bien hay distintos tipos de situaciones que se van a dar, tienen que saber cuándo aplicar judo y qué van a hacer, porque todo tiene una consecuencia. En el caso de la legítima defensa, el primer concepto es la agresión ilegítima, que es agresión ilegítima, se refiere a todo acto que hacemos contra otra persona, contra el bien de la otra persona, contra un tercero o contra nosotros mismos que nos están violando nuestra libertad y nuestros derechos en el momento. Por eso después habla de que cuando nos están agrediendo, en el caso para lo entiendo más simple, agrediendo, nosotros tenemos que hacer una defensa racional necesaria. A eso se refiere de que no podemos provocar mayor violencia cuando a lo mejor nos agarraron y respondemos con un golpe de puño. Entonces, no somos proporcionales en la situación de defensa con el ataque. Eso es muy importante tener en cuenta. Y después, la tercera situación que habla aquí es de actual y no provocada. Esto es muy importante. Es lo más importante de todo el concepto de legítima defensa y lo más difícil de entender. A mí me apuntan con un cuchillo, le doy la billetera y el agresor se va. Y yo lo corro y le pego de atrás y le saco la billetera. Eso ya se va del concepto de legítima defensa. ¿Por qué? Porque no fue actual. El concepto de actual se refiere a que mi vida está en inminente peligro. Inminente peligro. Entonces veo el cuchillo, me defendí en el momento y eso está dentro de la legítima defensa. Lo correcto a hacer, que cuando el delincuente se fue, es llamar a la policía. Ustedes no tienen que ir a correr al delincuente. Eso es lo que ha pasado muchas veces, en casos que ven en la televisión, y se produce este tema de la defensa personal, la legítima defensa, ¿dónde está el límite? Que nosotros básicamente tenemos que tener ciertos conocimientos para no caer en esas situaciones de riesgo que después termina siendo el delincuente beneficiado. Y es por no saber los conceptos de defensa personal, en este caso de legítima defensa, referido a lo que es la ley. No provocada se refiere a que yo a la persona no la conozco, no fue por un acto de venganza, y no fue porque yo provoqué esa situación. Entonces, esto también es importante, porque se dan situaciones en donde es por una venganza anterior, o porque uno lo provocó y el otro reaccionó. También se va del punto de vista de legítima defensa, de que sea puramente legítima defensa. Si algún maestro quiere aclararlo, decir algo de este tema, nosotros lo hemos dado muchas veces en todo curso de defensa personal que he estado, siempre hacemos hincapié también en esto, inclusive si hay abogados y todo que participen, para que nutran a la gente, que si bien somos profesores de judo y usamos la herramienta judo, como dijimos anteriormente, de cómo técnicamente nos defendemos, en realidad estamos en la última instancia, cuando hay un enfrentamiento, y la defensa personal tiene que empezar a hablar de prevención. De ahí aparte la defensa personal real, de prevención. Y ya la prevención no es solamente de judo, por eso está mucho el concepto de defensa personal fuera del judo, y acá estamos hablando de una herramienta
de elementos que tiene el judo que nos puede beneficiar en la defensa personal. En este caso estamos hablando de la ley. Si algún maestro quiere hablar sobre este tema o aclarar algo. Curso de defensa personal, damos un material que son las implicancias jurídicas de las acciones de defensa personal. Dentro de estas implicancias jurídicas son artículos de la ley que nosotros hemos extractado para dar en los cursos a las personas que asisten y tengan conocimiento de todo esto que está explicando el maestro Zorati, de las implicancias jurídicas. Pero lo más importante de todo esto, que nosotros como docentes debemos saber, es qué tenemos que hacer con las armas que les enseñamos, o con las armas que tenemos en nuestro cuerpo, que les enseñamos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes en un dojo. Saber explicarles los alcances y qué es lo que pueden hacer para no tener problemas en la vida cotidiana. Eso es una parte muy importante en lo que es la parte docente, cuando se enseña defensa personal. Acá se da ciertas circunstancias que son opiniones doctrinarias en la jurisprudencia, cuando hablan, cuando hay una legítima defensa, y después se da, no puede haber legítima defensa de legítima defensa. Es decir, que viene el ladrón, me sujeta a mí, me agarra con un cuchillo, y yo no sé, le hago un uchikomi, y él, al ver esa situación, se quiere defender y me mata, argumentando después que él hizo legítima defensa de legítima defensa. Billetera, él entrega la billetera, y a los 2 segundos que se va corriendo hacia la calle, qué sé yo, estamos en Avenida Callao y Rivadavia, vamos a dar un ejemplo, y el ladrón sale corriendo en dirección hacia el bajo, son segundos que uno interpreta esa situación. Si es en esos mínimos de menos de 10 segundos, reacciona la persona y sale corriendo y lo agarra, lo sujeta, lo toma, lo golpea de tal manera que puede ser una lesión leve o gravísima, o grave o gravísima, que son 3 tipos de lesiones, ahí no sería un agravante. ¿Por qué? Porque la persona no predimitó ese tiempo. Es decir, que hubo milésimas de segundo o 10 segundos que la persona reaccionó como ser humano porque tiene sangre en las venas. No es porque indicó que no, ya lo voy a agarrar, le voy a hacer tal toma, no, es porque una reacción que tuvo inconscientemente, o por la euforia del momento, por la adrenalina que le ocasionó esa situación. Pero está muy bien que muchas veces los sensei pueden indicar trabajar con el código, digamos, trabajar en mano con el código penal para evitar males mayores. A la hora de la práctica y cuando se da esto en tribunales, obviamente que tiene un agravante. Vuelvo a reiterar lo que había indicado anteriormente, que hay el agravante, ¿cuál es? Que esta persona es judoka. ¿Cuál es el atenuante? El atenuante es que yo defendí mi situación de peligrosidad. Era 1 contra 1, pero él tenía un arma blanca, él tenía una pistola, o eran 2 personas. Y ahí era el atenuante, ¿cuál fue? Que yo lesioné a ellos para evitar que ataquen a otra señora anciana. Los lesioné. Y ese va a ser el atenuante, la disminución de la pena por evitar un mal mayor. El agravante, ¿en qué momento sería? Bueno, que con el cuchillo me estaba apuntando en mi cuello, me robó la billetera, ya había hecho 5 cuadras el ladrón, y yo paré un taxi, subí al taxi, lo seguí por Avenida Callao hasta Corrientes, bajé por Corrientes y lo agarré justo cuando él quería entrar en Burger King. Ahí sí ya sería un agravante. ¿Por qué? Porque pasaron ya cierto tiempo desde el momento que fue el hecho explicó componentes principal de legítima defensa. Dice agresión ilegítima, defensa racional necesaria y actual y no provocada. Dentro de lo actual es respuesta inmediata a la agresión y no es premeditada. La premeditación, de lo que usted un poco está hablando, es lo que sería un agravante, en la ley, para mí, ¿no es cierto? Si yo hago una respuesta
luego de que fui agredido, o sea, a la media hora, al otro día o en otro momento que no sea el actual inmediato que yo respondo la agresión. Y otra cosa también importante es que la respuesta sea, que no sea desmedida. O sea, si una persona me da una cachetada, yo no le puedo dar un palazo, porque entonces sería una respuesta desmedida. Pero si me atacan con un cuchillo, yo sí puedo hacer una respuesta acorde, no con un arma de fuego, porque también sería desmedida para la ley. Entonces, todo ese tipo de cosas está en las implicancias jurídicas de las agresiones y en todo lo que nosotros cuando damos los cursos, eso es muy profundo y son especialidades que generalmente la dan los abogados. Cuando nosotros damos cursos profundos de defensa personal, invitamos a algún profesional para que hable de todo este tema. La finalidad de este curso no es meternos en la parte legal, sino que la gente tenga conocimiento que se debe tener por lo menos algunos conocimientos básicos legales para no tener implicancias jurídicas en las acciones de defensa personal. Vamos a hablar ya de la parte jurídica que se habló, que es muy importante de que generen inquietudes para que ustedes se interioricen y de esa manera van a estar un poquito más protegidos, como ver la emoción violenta que puede ocurrir y demás aristas que puede tener esas situaciones. Pero lo más importante en la defensa personal, como ven acá en este gráfico, tiene que ver con la prevención. La prevención, el anticiparse para evitar que ocurra. Siempre hay una frase que dicen que cuando uno sale de la casa, mejor que parezca un lobo y no un cordero. Cuando uno sale de la casa distraído, con una cartera o la billetera o algo que llame la atención, que pueda ser robado por cualquier persona, y uno camina distraído cerca de la acera, en la misma dirección que va el tránsito, o sea que si pasa una bicicleta por el costado no lo vemos, o una moto no la vemos, todo eso va generando que no previene nada, y es casi seguro de que voy a ser una víctima de robo, de inmediato. Voy caminando con el celular en la mano, me paro al borde de la calle, que eso es muy común, y atiendo el celular y me quedo ahí mirando el celular. Pasa uno en bicicleta o en moto y le arrancan el celular de la mano. Entonces, ¿eso qué significa? En tratar de tener costumbres que sean buenas para la prevención. Hoy día la seguridad ciudadana es más importante que la defensa personal. La seguridad ciudadana son costumbres de cómo me manejo desde mi casa hacia mi trabajo, hacia el colegio, hacia las diligencias que tenga que hacer, y tener medidas de seguridad permanente. Si uno tiene que ir al banco, si uno va a estar en el auto y sale del banco, si va a tomar un taxi, todo lo tiene que pensar antes. Si tiene que cambiar el recorrido, saber por dónde va a ir, si hay negocios a esa hora abiertos, si ustedes salen de noche y no saben qué lugar va a estar abierto, si en el celular no tienen previsto una llamada para poder hacer de inmediato tocando solamente un solo botón, para que se dispare ahí una alarma y alguien sea llamado de que algo está pasando y esté activado el GPS para que sepan dónde están. Si tienen también elementos que les pueden ayudar, como gas pimienta y demás elementos que pueden tener en caso de emergencia. O sea, todo eso tiene que ver de acuerdo al contexto donde ustedes viven, en el riesgo que consideran que tienen en el lugar que viven y cómo lo puedo prevenir. En casa también, la seguridad en la casa, las alarmas que uno pone y demás, todas esas situaciones que uno ve que dentro de todo se hacen, pero esto más que nada tiene que ver en lo personal, en su forma de vivir, en su forma de manejarse en la vida, que les va a dar el perfil de si son ovejitas o si son lobos en realidad. Y además, aunque sean ovejitas, tienen que parecerse a un lobo, para que no atraigan a los lobos que le quieren robar. Eso es muy importante, de salir con una actitud que observen hacia adelante, que tengan una actitud de salir hacia adelante y no una actitud de miedo o de distracción o de debilidad, donde también eso atrae a la gente. Esto es igual que la selva en sí. Uno ve la presa que se salió de la manada, el más débil, el más chiquito, y lo atacan. Esto es lo mismo. Entonces, cuando uno ve que una persona jubilada cobró
cobró su haber y sale caminando varias cuadras y va a ser víctima. Entonces hay que tener cuidado. Si uno sale de la casa y también va con la plata en mano para comprar algo, y eso es otro problema que puede tener porque vieron el dinero. Entonces son costumbres muy importantes a reevaluarse en cada situación que ustedes hagan en su vida para tratar de prevenir. Tan importante como las técnicas de judo que vimos anteriormente. Hoy día la prevención, que es seguridad ciudadana, es para un estudio aparte. Nosotros lo hacemos cuando hacemos los trabajos de defensa personal. Y esto que están viendo ahora es un pequeño resumen, porque son más de 20 diapositivas en realidad, que tienen que ver más con seguridad ciudadana que con el hecho de enseñarle una técnica de cotega y de palanca que no le va a servir realmente, mayoritariamente, y sí le va a servir cambiar de costumbre y actitudes, que tanto un niño, una persona mayor, una persona que trabaja o que está en el auto permanentemente, cuáles son las medidas de seguridad en el auto, qué tiene que hacer en un semáforo, qué tiene que hacer cuando sale, cuando ustedes salen del trabajo y van a agarrar el auto, que están acostumbrados a salir siempre a las 10 de la noche, 9 de la noche, lo que sea, y van derecho a su auto. Cualquier delincuente ve que tienen esa costumbre y lo pueden estar esperando. Si entran al auto y les suena el celular, ¿qué tienen que hacer? La recomendación básica es no atender el celular, sino que arrancar el auto, ir por lo menos 5 o 6 cuadras, parar el auto y atender ahí. Porque quizás sea una trampa de que ustedes están acostumbrados y suena el celular a propósito para que se queden ahí parados, que ya lo han visto todos los días, y ahí es cuando lo asaltan y le sacan el auto. O sea, son costumbres que van a tratar en lo posible de cambiar a través de cursos de seguridad ciudadana, en donde le van dando una serie de tips que nosotros los damos en los cursos para que las personas vean las situaciones que están por estadística de mayor peligro en la ciudad. Hoy día las motos son candidatos en estar de a dos para ir a robar celulares, bicicletas, por todos lados. Entonces la prevención pasa por ese lado. Del ataque. Por ejemplo, antes ese muchacho que es abogado hablaba y en realidad ahí todo lo que pueda pasar después del ataque está totalmente justificado porque de entrada nomás hay una desproporcionalidad en el ataque, porque cuando me atacan con un cuchillo o con un revólver, todo lo que pasa después está a favor mío. Por más que él se escape con la billetera y si yo después le pego de atrás, ¿no es cierto? Lo que es la seguridad personal que la defensa personal. Con el tiempo van cambiando los términos. Nosotros tuvimos acá el profesor Soma, que era experto en Taijojutsu, y cambió totalmente la visión que se tenía respecto a la seguridad personal. Todos aprendimos defensa personal con Pedro Fukuma, y en los primeros años, como se puso de moda el Go-Shinjitsu, se hacía defensa personal con los modelos técnicos del Go-Shinjitsu. El profesor Soma, referido a la seguridad personal, trajo algo muy importante, que es definir en entrar en el ataque. En Aikido llaman Irimi, o el Tenkan, que son los giros, giro por afuera. Y yo recuerdo que él tuvo, digamos, un punto de vista totalmente distinto al del profesor Fukuma, porque Fukuma usaba mucho los bloqueos, mientras que el profesor Soma usaba mucho el Irimi, usaba mucho el Tenkan, y sobre todo usaba mucho una aplicación del Kojiki no Kata, el Koda Ore. O sea, él salía por afuera de cualquier ataque o entraba al ataque y después hacía el Koda Ore con el control de la cabeza, digamos, del que agrede, ¿no? Yo creo que lo más importante de la defensa personal, o digamos un término como la seguridad personal, es conseguir entrar en el ataque. Fíjense lo que pasó con el agente de policía el otro día, que lo corrieron con un cuchillo
y lo corrieron hasta que lo puntearon. Cuando hoy hablaban de caídas, en la defensa o en la seguridad personal, caer ya es ventaja para el agresor. Y ahí el que cae generalmente se aplica esa frase, cocodrilo, no sé cómo es que dicen, es cartera, ¿no? Si bien son buenos, como dijo Miguel, más que hacer la caída de judo, hacer rolidos atrás o rolidos adelante o en distintas direcciones para volver a tomar la postura. Porque el que no tiene postura y el que no entra en el ataque, tampoco puede usar los atemis. Porque si yo no tengo postura, los atemis los absorbe. Y generalmente en los ataques, y más hoy día, no como cuando nosotros éramos chiquitos, ¿no? Que vienen generalmente drogados, yo he visto, por ejemplo, entre 4, querer tener a un chico drogado, que ya lo habían tirado al suelo, y el tipo se levantaba y arrastraba a los 4 de la fuerza que tenía. Entonces, yo pienso que en el tema de la seguridad personal hay que trabajar mucho en entrar en el ataque. Vos en una parte ahí pusiste anticipar el riesgo, ¿no? Eso es fundamental. Después, todo lo demás, sí, la seguridad ciudadana, ir con los vidrios arriba en los semáforos, hay un montón de cosas que son muy importantes. Pero desde el punto de vista del judo, nosotros tenemos que trabajar mucho en el irimi, entrar en el ataque, porque si no, cocodrilo que pierde... Recuerdo, Cacho, lo que vos dijiste, recuerdo que cuando vino Soma, el Sensei Soma a la Argentina, su primer paso fue por Rosario, estuvo 8 meses trabajando aquí, y yo tuve la gran suerte junto con Beto Vergara, vos te debes acordar, profe de aquí de Rosario, de ser los buques de él, y él nos hacía trabajar en defensa, y yo tuve la suerte de ser su buque en Goshin, de Soma, y nos enseñaba mucho, para la parte de Taiho Jutsu, él usaba mucho Tai Sabaki, y es verdad lo que vos decís, entrar en el ataque, él hacía ese trabajo específico, prácticamente no hacía bloqueos ante distintos ataques, nos hacía atacar con puño y con puntapié, y él siempre acompañaba los movimientos, jamás bloqueaba. Se los comento porque, como anécdota, me recordó lo que está comentando el profe Cacho, el trabajo de Soma, que era un especialista, ya que había venido, cuando llegó a Rosario, recién llegado de Camboya, era el entrenador de las tropas camboyanas, y él estuvo contratado en ese momento por Kalojian, que lo contrató para entrenar a los equipos nacionales de judo, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar acá porque no estaban los planteles en Buenos Aires en ese momento, entonces recaló aquí en Rosario, quedó un tiempo acá y después le sacamos mucho provecho. Te corrijo, Kalojian no lo contrató, Kalojian le rompió el contrato. Y de Kisoma lo trajo mi padre, contratado por la Secretaría de Deportes de la Nación, y paseó junto a Yamamoto por todo el país, dando clases de Taiho Jutsu, y fue el entrenador del primer seleccionado, digamos, oficial de la Confederación Argentina de Judo. Perfecto, buena la corrección. Claro, en el 73, Kalojian no le renueva el contrato. Y Soma se dedicó a enseñar el Taiho Jutsu y después se dedicó al sumo. Sí, señor, que llegó a ser presidente de la Federación Sudamericana de Sumo. Está, al margen de los maestros van incorporando principios técnicos en la defensa personal, tiene que ver con los tipos de agresión que tenemos que nosotros saber, transmitir, 3 tipos de agresión de base, que es lo gestual, lo verbal y lo físico. Generalmente las agresiones tienen una escalada de violencia que se le llama.
uno tiene que aprender a detener esa escalada de violencia. En España está de moda el judo verbal, que le enseñan a veces a la personal de tránsito, que trabaja con la gente en la calle, y es para que entiendan la forma de hablar, los gestos que hacen, que pueden hacer enojar a las personas, en vez de tratar de que baje la escalada de violencia. Eso se da también en el ámbito familiar y en la escuela, también se da con los chicos, el famoso bullying, y todos esos aspectos se trabaja en el dojo, de acuerdo a las situaciones, para que uno pueda tener también el concepto claro de cómo empieza la situación, porque en el dojo nosotros vieron que practicamos la parte técnica, podemos hacer el irimi, podemos hacer todas las acciones técnicas, pero nunca sabemos por qué empezó la agresión, qué pasó, o sea, o la discusión. ¿Cómo hago yo? Viene uno y me grita, ¿qué tengo que hacer? ¿Le grito también? O viene uno y me empuja, ¿qué tengo que hacer? ¿Le empujo también? Entonces son situaciones que tengo que tratar de recrear en el dojo, si es una situación, por ejemplo, familiar, de mujeres, de violencia de género, si es una situación de bullying, tienen que hablar con sus alumnos y recrear las situaciones que tienen de violencia en distintos ámbitos. Y así vamos a ver que la defensa personal toma distintos aspectos, como decía el maestro Russo, que no es lo mismo las situaciones que viven las mujeres con las situaciones que viven los chicos en la escuela o en otros lugares, con sus amigos, que hay cierto tipo de violencia que si uno le enseña las habilidades de responder en esas situaciones, van a ver que este tema de rápidamente observar la agresión gestual y verbal que dice acá no actuar, que es lo que mayoritariamente se da, y recién en la física es cuando actuar. Esta es la parte física la que vemos en judo en la parte técnica, prácticamente, la parte física, y las otras nunca la vemos. Y lamentablemente, en la defensa personal, se dan muchas artes marciales que la practicamos en el dojo sin la presión psicológica que tendrías realmente en una situación de defensa personal. Y es un gravísimo error. Esto es como ir a un torneo y nunca haber hecho un randori shiai en el dojo. No vas a ver lo que es realmente shiai en la calle, como cuando tenga una competencia que en realidad acá está puesta en juego la vida, en defensa personal. Tienen que tratar de recrear esas situaciones en el dojo aquel que quiera enseñar verdaderamente defensa personal, para que vea lo que es la violencia desmedida y el profesor e instructor que enseña, si bien técnicamente, como pasa en la parte de competición, uno enseña limitadamente para que entienda la técnica, pero después lo tiene que liberar y no le puede poner en defensa personal un uke preparado, que entregue la mano para que haga las cosas, que le apunte para que el otro se defienda, porque en la realidad eso no existe. En la realidad nadie te entrega nada. Y si uno no sabe improvisar, no sabe actuar rápido, no sabe combinar las técnicas cuando ya se metió en la agresión física, está en serio peligro. Por eso es muy importante este tema de la escalada de violencia, de evitar lo que se llama acá el efecto dominó, y lo pueden parar. Yo le digo mi experiencia personal. A mí me robaron en el 2019, sí, principio de 2018. Bicicleta y celular, 2 de la tarde en sí. 2 en moto, me empujaron de atrás, caí, uno saca la pistola, yo estaba en el suelo, el de la moto saca otra pistola que no sabía si tenía la pistola o no, porque amagaba de la panza nada más, y quedó la bicicleta del otro lado. Ahí tengo que analizar todo lo que pasó, que me hago el superhéroe o me roban. Ya me había lastimado la mano, tengo la cicatriz acá. Se llevaron la bicicleta y el celular. ¿Y yo qué pensé ahí? Yo me acordé de la escalada de violencia. El chico que me roba, porque era uno joven, lo miré cara a cara y vi que él, cuando le dije que estaba el celular en la bicicleta, bajó su adrenalina, la bajó. Y el otro de la moto, que estaba con un casco, ni le vi la cara a ese, agarran la bicicleta y el celular y se fueron, en sí. Y se terminó ahí la situación. Yo estaba una semana, dime, de vacaciones a Brasil, en sí. Todas las situaciones que uno le pasa por la cabeza en esa adrenalina que te pasa, después uno más tranquilo ve si actuó mal o si actuó bien. Y uno siempre tiene que prever de tratar de defender su propia vida, porque la bicicleta o el celular la puedo tener el día de mañana otra vez. En sí, pero la vida no. Si tu vida no está en peligro, en un momento vos lo detectaste que esto no va a seguir, la recomendación es que no actúen. Judo verbal,
El judo verbal lo crea un profesor en Alemania. Él le busca la vuelta para trabajar en las multinacionales. El problema que tenían algunas multinacionales en Alemania era el problema que había entre los distintos, no sé cómo se llaman, hay distintos departamentos dentro de una multinacional. Está el departamento de ventas, el de compra, el de marketing. Bueno, este profesor daba judo verbal a los jefes de departamento. Se corta, maestro. Se está cortando mucho. Arrancó el judo verbal que después se enseñó en la defensa personal, ¿no? Se usó para la defensa personal. Judo verbal, cuando hemos dado los cursos de defensa personal o de control policial o reducción, o para los guardias de seguridad de los boliches, le hemos dado mucha importancia al judo verbal, porque es el judo disuasivo, donde la llegada de la persona que tiene que apaciguar los ánimos de los agresores es importante, si no se provoca la famosa escalada de violencia que decía Ariel, y da muchísimo resultado. Nosotros hemos dado aquí cursos específicos para gente de personal de seguridad, donde hemos tenido asistencia de mucha gente, de más de 120 participantes, todo personal de seguridad de los boliches de Rosario. Y les enseñábamos cuáles son las 7 palabras o 7 frases que no tienen que utilizar cuando deben acceder a una persona o tienen acceso a una persona que está violenta. Y les sirvió muy bien, muchísimo. Ahora seguimos con conceptos básicos de defensa personales para que tenga una idea, porque hay muchos, acá solamente le doy una idea en general. Defensa personal es que lo que hemos hablado, al margen de la parte técnica, que eso también es como el competidor en muchas cosas, hay que tener la calma, hay que evaluar, estar alerta, las posibilidades, evitar la confrontación, la seguridad en uno mismo, el dominar la situación y las técnicas, que esto es lo que tenían que entrenar, las técnicas se tienen que entrenar bajo una situación predeterminada, y el aprovechar los elementos a nuestro alcance es saber el entorno, qué es lo que me beneficia o me perjudica en sí. Hoy día la defensa personal la podemos dividir en muchos aspectos, civil, policial y militar, en donde las situaciones cambian totalmente en sí. Entonces, por eso es importante ubicar el contexto para que los consejos básicos sean adecuados a qué tipo de defensa personal me refiero. A su vez, en la civil podemos ver la defensa personal femenina, la defensa personal que es especial, que puede ser, por ejemplo, para los paramédicos o para un cuerpo de bomberos y demás que necesitan tener defensa personal. Tenemos que adecuarla a ese tipo de profesionales. Para los niños también podemos hacer defensa personal para los niños. Entonces son aspectos que tengo que tratar de observar al margen de la parte técnica que voy a adecuar, tengo que adecuar también la actitudinal y la parte práctica de cómo se utiliza en cada área de la defensa personal. Como ven, es muy amplia y el judo es una herramienta aquí importantísima que se puede adecuar tranquilamente en cualquier área de la defensa personal. Eso es lo que tiene nuestro arte marcial, que es muy rico técnicamente, incluso su propia filosofía y principios pueden adecuarse a todas las acciones y áreas de la defensa Ariel, personal en general. En primera instancia, cuando lo que le pasó a Ariel Sorati, estaba viniendo a mi casa ese día, que estábamos preparando un curso de defensa personal. Así que fíjense ustedes la aplicación del trabajo de defensa personal que hizo Ariel, que fue algo que se llama percepción. La percepción no es solo la mirada, sino percibir las posibilidades de triunfo o de derrota en una situación de ataque y de agresión. Él en ese momento tenía posibilidad de ser derrotado con 2 individuos armados y él caído en el piso. Entonces eso habla de que si yo obro con inteligencia y con tranquilidad,
puedo salir airoso de una agresión. En este caso él salió airoso porque está dando el curso ahora con nosotros. Si no, la historia quizá hubiera sido otra. Eso como primera medida. Cuando hablamos de defensa personal de distintas áreas, que hablamos de la policial, las tareas a realizar son de una forma, donde se utiliza mucho lo que es control y reducción, de una forma teóricamente incruenta, para que el policía no lastime, o por lo menos la lesión que pueda tener el detenido sea lo menor posible para que el policía no tenga un problema legal él por exceso en la detención, o sea, premios ilegales. Eso por un lado, la parte policial. La parte de, cuando hablamos de los boliches, también detención en forma incruenta, judo verbal, todo trabajo de palancas, de traslación de un individuo, cómo traslado un individuo de dentro de un recinto a otro. Inclusive generalmente se trabaja en equipo, porque es muy difícil trabajar solo para reducir a un individuo cuando hay 8 o 10 personas acompañándolo y ya se forman en una banda que está agrediendo a 1 o 2 o 3 personas. Es muy difícil el tema, por eso hay que tratarlo en tema específico. Y cuando hablamos de la defensa personal militar, hay 2 formas de trabajar con lo militar. Una es la defensa personal operativa, que es la que maneja la DPO cuando se necesita al personal militar para actuar en contra del personal civil en una determinada situación que es requerido por el gobierno. En ese momento los militares hacen defensa personal operativa, que es tratar de lesionar lo menos posible a los civiles que tenga que anular o bloquear. Y el combate cuerpo a cuerpo, dentro de lo que es el trabajo de judo que nosotros le damos a los militares, es la anulación del oponente. ¿Qué significa anulación del oponente? Anulación del oponente significa eso, que lo pueden eliminar sin ningún riesgo ni cargos, porque en situación de acción de guerra, los militares actúan obviamente de esa forma, matando al enemigo. Entonces, cuando yo he dado cursos para militares, me acuerdo que en una oportunidad tuve una reunión con un jefe de operaciones de una determinada parte de la Argentina, un jefe importante, que yo tenía que dar un trabajo a la gente de inteligencia de esa zona, y este jefe manejaba 4 o 5 provincias, y yo tuve una entrevista con él, y yo le pregunté, yo tenía mi carpeta con todo mi trabajo, y se lo presento, y entonces le pregunté cómo quería que maneje a los subordinados, que era un grupo de 35 personas. Entonces él me dijo, me miró fijamente y me dijo, maestro, no me interesa lo que usted haga, lo que me interesa es que mis soldados vivan y los que están enfrente se mueran. O sea, a ese nivel se manejan los militares. Entonces, cuando nosotros profesores o docentes hablamos en un dojo de darle trabajo de defensa personal a los niños, a los chicos, a las damas, tenemos que manejar muy bien lo que es la parte de judo específico donde hacemos defensa personal, no ataque personal, y donde tenemos que preservar en lo posible la vida del que nos agrede y simplemente defendernos y salir airoso de la situación hasta poder salir del lugar de la agresión. Eso es toda la parte teórica. En la práctica muchas veces cambia, porque las cosas son diferentes en la práctica, pero lo que el docente debe hacer como primera medida es todo lo que está explicando el profesor en la escalada de violencia. Evitar la escalada de violencia, hacer el judo verbal, hacer toda la parte mínima para evitar tener futuras consecuencias, tanto físicas como legales. Ariel tuvo, por ejemplo, eliminación de las implicancias físicas. Él no se lastimó más del empujón que le dieron. Si él hubiera reaccionado, y a lo mejor hubiera desarmado al tipo de la pistola, porque nosotros entrenamos eso. No es que lo hacemos de vez en cuando. Lo repetimos como un chicomi, el desarme de una persona que esté cerca, obviamente.
Pero ¿qué pasa? El otro tenía otro arma, sabía si la tenía o no, le podía haber disparado el otro, no lo sabía. Entonces hizo bien lo que hizo, por eso sirve todo esto que están explicando el maestro, como para que lo tengan en cuenta en las futuras clases o cursos que De ustedes den. defensa personal en general, los objetivos en general. En este curso, igual que la misma Confederación Argentina de Judo, que nosotros hemos trabajado con el área de defensa personal, con Rubén Darío González, que también profesor de Córdoba, que se encarga del área de defensa personal de la Confederación Argentina de Judo. Hemos hecho cursos con él y tiene los mismos conceptos que nosotros en lo que es la defensa personal, en fin, el objetivo final, la prevención, la capacitación, la seguridad como primera medida en sí, y como les decía recién, lograr cambios de conducta en la vida diaria, adquirir conocimientos teóricos prácticos para que mejoren, condicionen nuestra mente, nuestro cuerpo, y todo eso que sea mayor seguridad para ustedes, no solo en el punto de vista técnico, sino en el punto de vista psicológico y social, y de que el judo se venda como esa herramienta en la sociedad. Que vean de que pueden tener mayor seguridad por el hecho de practicar judo, de todo lo que vimos acá, desde una caída en el judo tradicional, hasta saber cómo defenderse, manejando los conceptos, también teniendo en cuenta la prevención, saber aspectos legales, todo lo que sirva que el profesor le pueda transmitir al alumno de cualquier edad y género que tenga el concepto de que el judo le da mayor seguridad en la vida diaria. Esas son mis palabras, digamos, finales en lo que refiere a la defensa personal. ¿Qué palabras, si puede ampliar? Bueno, es así. Yo le he dado unos cursos al personal de la GUM, que es de la Guardia Urbana Municipal de aquí de Rosario, hace poquito, el año pasado, antes de la pandemia, y le he dado un material escrito que no tengo en este momento. Por eso le decía que le iba a dar al profesor Sarlo el material informativo escrito para que él lo desparrame. Pero principalmente es que cuando uno llega como autoridad municipal o policial a tratar con un infractor a una determinada infracción, ya sea de tránsito, ya sea algo ilegal, la forma de tratarlo va a provocar una reacción o una empatía de forma tal de que yo voy a poder sobrellevar la situación sin una respuesta de agresión de la persona que está cometiendo una infracción. Porque generalmente el que comete una infracción y que sabe que la está cometiendo, a veces no le importa que venga un inspector. A veces sí le importa porque le puede hacer una multa, porque le puede hacer una boleta. A veces no le importa que venga un policía, porque hay gente que no le tiene respeto a la policía. Aquí en Rosario sucede. Rosario está muy difícil. Yo hablo por mi ciudad y por algunas otras ciudades que conozco. Pero donde cuando una persona cae presa, le preguntan los presos por qué cayó preso y si atacó a un policía o está preso por pegarle a un policía. Y bueno, es Gardel y Lepera dentro de la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas, que nosotros, todo ese tipo de códigos, debemos conocer cómo se manejan para poder enseñar a la gente que le enseñamos defensa o a la gente que está, en este caso, la gente de la GUM, de la Guardia Urbana Municipal, donde nosotros le enseñamos el judo verbal. Todo eso entra de lo que es el judo verbal, lo que explicaba el profe Gallina. Es una especialidad el judo verbal. Es una especialidad de no agresión. Está estudiado por psicólogos, donde no se logran respuestas agresivas con el trato que yo le dé a una persona. Cuando yo trato mal a una persona, aunque yo sé que yo estoy como superior, pidiéndole que no cometa determinada infracción, y lo hago de una forma agresiva o de una forma imperativa, provoco una reacción, porque a lo mejor tengo una justificación en un delito de tránsito, por ejemplo, no delito, infracción, en una infracción de tránsito, una persona que estacionó en un garaje
y yo voy como inspector y lo reto. Encima que lo reto, el tipo, ¿qué me va a decir? Pero yo no tengo lugar para estacionar en otro lado, entonces yo tengo que estar acá. Y entonces se crea toda una discusión verbal que provoca una acción y una reacción. A eso se refiere el judo verbal. A eso se refieren las 7 palabras, esas que yo les voy a mandar y les voy a mandar a la Federación Tucumana para que tengan, cómo proceder en determinadas situaciones de discusión para que no haya escalada de violencia. Gracias. Aquí en Rosario, por ejemplo, fuimos uno de los primeros en Argentina que hicimos el judo presencial en la etapa de pandemia y con determinados protocolos, obviamente. Uno fue el gimnasio APC y el otro el Club Atlantic Former, dentro de la provincia de Santa Fe. Y creo que dentro de la Argentina fuimos también dentro de un pequeño grupo que se animó primero a dar clases. Entonces, pero también trabajamos por video Zoom. ¿Y qué hacemos con video Zoom para mantener entusiasmados a los chicos? Yo incorporé trabajo de defensa personal en los chicos, por ejemplo, porque los chicos no querían, ya el Tandoku Renshio es como que un poco los cansaba. El Tandoku Renshio del Uchikomi, el de los lances, es como que se nos termina el repertorio a los profesores en trabajar en Tandoku Renshio con los chicos. Llega un momento que los chicos mismos se aburren y quieren estar en una clase física. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes, de que los chicos llega un momento que se aburren y ellos quieren acción, igual que los jóvenes. Entonces hay que incorporar cosas nuevas, que son nuevas para ellos, pero no para nosotros. ¿Nosotros qué hicimos con el profesor Sorati? Hicimos un campo de entrenamiento inclusive. En ese campo de entrenamiento hicimos competencia de habilidades. Había a ver quién hacía mayor cantidad de uchikomi en determinado tiempo, a ver quién hacía más flexiones, a ver quién hacía más burpees, en fin, una serie de cosas, a ver quién hacía mejor el boken no kata o el ukemi no kata. Todo ese tipo de cosas lo podemos hacer en la etapa del Zoom con el trabajo de Ateno Ibasa, por ejemplo. Enseñamos cómo se hacen los tsuki, cómo se hacen los trabajos de UDAT, de ASIAT. Todo ese tipo de trabajo lo podemos aprender los profesores que no estén especializados, lo aprenden, hay mucho material en las redes como para poder aprender algo de eso, trasladarlo a sus clases y poder tener mayor entusiasmo de sus alumnos. Es una sugerencia que les doy porque a nosotros nos dio mucho resultado y los chicos se entusiasmaron mucho. Y otra de las cosas que a mí me dio mucho resultado es que yo a mis alumnos, por ejemplo, les hago que ellos preparen la clase. Entonces, si tengo una clase de 15 alumnos, bueno, yo tengo 15 clases donde cada uno de los 15 va a preparar o la parte de entrenamiento, o algún lance, o algún trabajo de Tandoku Renshio en combinación, o alguna defensa personal, o un pequeño circuito de trabajo. Entonces, todas esas tareas que yo le doy a los chicos me han servido para mantenerlo a ellos entusiasmados, estudiar, trabajar en judo y aprender, y a nosotros en mantener el grupo de gente, se los digo como sugerencia y como experiencia propia. ¿Alguna consulta la pueden hacer? Para eso estamos. Hoy es el cierre de prácticamente los cursos a Tucumán. En sí, no solamente pueden explayarse por lo que es defensa personal, sino por otros módulos que también dimos, para que tengan un poquito más de generalidad. Cualquier duda que tengan, nosotros de la Confederación, el maestro Gallina, maestro Russo, maestro Aviani, los que estamos colaborando acá con el maestro Sergio Martín, tienen a disposición todo el material y las situaciones que ustedes quieran de alguna manera tratar de ver qué duda tienen, la pueden hacer ahora, o si no a través de su presidente, del señor Sarlo, para que tengan claro todos los módulos que tienen un fin, que es la capacitación hoy día a través de Zoom, pero el fin último es desarrollarlo todo sobre el tatami para que el judo, en este caso de Tucumán,
siga creciendo en todas las áreas que la Confederación Está el hoy profe día está en Gallina, actividad. con una vasta experiencia competitiva, una vastísima experiencia, años compitiendo, preparando gente, viajando, yendo a Codocán. Lo mismo he hecho yo. He formado alumnos, competidores. Tenemos metodología de trabajo que hemos experimentado. Hemos hecho cosas mal y cosas bien. Y de las cosas bien, tenemos la experiencia de poder trasladarla a ustedes. Así que los que tengan cualquier duda, la pueden preguntar. Estamos acá para enseñarles lo que sea, lo que podamos. Así que no tengan miedo de preguntar. El profe Ariel tiene un montón de material informativo. Yo le digo siempre que es un hacker bueno, porque él nos mantiene a todos nosotros informados en lo que le pedimos. Yo no me canso de pedirle siempre cosas. En lo que yo le pido, él consigue. No sé cómo, pero la consigue. Entonces, él presentó unos trabajos en la FIS, se lo dije la No sé clase si es pasada. bueno o malo lo que me está diciendo. No sé si es bueno o malo, Bueno. pero es real. Pero es Bueno, real. Ariel. Es O sea, real. nos va a amarrar. Él nos provee a muchos de los maestros, señores profesores de Tucumán y de no Tucumán, él provee a muchos de los maestros, incluidos maestro Casinerio, maestro Gallina, maestro Vidio Garnero, maestro Russo y otros maestros, de material que le pedimos y le solicitamos a él. No tengo vergüenza en decirlo porque es la realidad. Entonces hay que reconocer el trabajo de la gente. Él ha hecho un trabajo muy grande para preparar este curso con el apoyo nuestro, obviamente, pero él ha sido un artífice de esto. Estamos apoyándolo al maestro Martín, que está pasando algunos momentos de salud problemática, pero que ya va a salir. Y nosotros el equipo, que es lo importante que quiero que vean ustedes, que somos un equipo de trabajo. Y ustedes tienen que trabajar también como equipo, ayudarse entre ustedes, hacer Zoom en la federación misma, por medio del maestro Sarlo, formar equipos de trabajo. Trabajar ya sea en graduaciones, en judo para niños, en metodología de trabajo competitivo, en lo que sea la organización de eventos de desarrollo, en fin, todo lo que sea el judo, que es lo que estamos haciendo. Así que un Ahí vi que poco se el torneo de Ukemi no Kata en Tucumán. torneo de Ukemi no Kata, sí, claro, totalmente. Hola, Y buenas noches. Buenas Yo noches. quisiera saber más o menos sobre las formas de defensa de mujeres, porque siempre, como usted decía, que nosotros recibimos otro tipo de violencia que usted, por ejemplo, el pelo, carteras, empujones. Quisiera saber de Bien. eso. Bueno, le explico muy rápido, porque no podemos dar un curso físico-técnico de todos esos trabajos. Pero yo le voy a dar ideas para que los profesores tengan de que cuando trabajamos con damas, la agresión que se hace, supongamos en la calle o en un domicilio, que también son agresiones. El hombre cuando agrede a una mujer no se le pone en guardia y la patea, le da golpes de puño. Generalmente las agresiones son diferentes. O son cachetazos, o son prensiones en el cuello, o son empujones, o son tomadas de cabellos, o son tiradas al piso cuando se hacen los intentos de violación, ya sea boca arriba o boca abajo. Esas son las situaciones que se presentan con las mujeres estadísticamente. Yo tengo una estadística de la Policía Federal que se le hicieron durante unos años, una estadística, me parece que 750 violadores era, no quiero hablar de un número equivocado, de la Policía Federal que estaban detenidos por violación, y hubo gente especializada que le hizo entrevistas para averiguar cuáles eran los patrones de agresión a las damas. Entonces, dentro de esos patrones de agresiones están elección de la víctima, horario de agresión, vestimenta de la víctima, cabello de la víctima, zona que se provocaba la agresión, horario, creo que lo dije. Todo eso hacen un combo que el violador maneja, porque el tipo que viola piensa lo que hace y busca una situación. La situación que busca es toda la que le nombré,
¿Qué es lo que salió como resultante de ese estudio que se hizo en los violadores que están detenidos en las cárceles de Argentina? Estos son estadísticas nacionales, no internacionales, porque en otros países las situaciones son diferentes. Entonces, nosotros hicimos trabajo con el profesor Ariel Zorati de curso de defensa personal en base a esas estadísticas. Entonces, por eso les comento a los profesores que los trabajos de defensa que tienen que manejar con las damas son todo lo que sea cuerpo a cuerpo. ¿Qué es judo? Nosotros manejamos todo lo que sea cuerpo a cuerpo. Karate-do maneja todo más distancia, taekwondo maneja más distancia todavía. Entonces, judo maneja cercanía, a pesar de que también manejamos atemi y media distancia o larga distancia, manejamos más cercanía, porque en la cercanía nosotros tenemos técnicas de derribo, estrangulaciones y palanca. Retenciones también, pero en una defensa la retención puede ser una etapa de transición para llegar a otra cosa, como una reducción o como alguna otra cosa. Pero generalmente las retenciones en defensa personal no se utilizan, casos muy específicos. Y los casos de suelo que se utilizan no son porque yo elijo el suelo como medio de combate. El suelo lo elige el que me ataca, que me tira al suelo, donde el judo tiene muchísimas herramientas, de palanca, trabajo con las piernas, de sankaku, de estrangulaciones. Lo que decía el profesor Gallina, que no podían controlar a ese chico entre 4 personas, es porque no había ninguno que sepa estrangular como corresponde. Porque si hubiese habido una persona que sepa estrangular con una estrangulación que provoque anoxia o hipoxia, a esa persona la controlan en 10 segundos. ¿Pero qué pasa? Eso es falta de conocimiento, sin duda. Entonces, yo a una persona que está sin discernimiento, por ejemplo, una persona que está con una ingesta importante de cocaína o psicofármacos, no le puedo hacer una palanca porque le rompo el brazo y como el umbral del dolor está en las nubes, no siente dolor. Le rompo los dedos, le rompo el brazo, le rompo cualquier cosa y el tipo me va a seguir combatiendo, me va a seguir peleando. Diferente es si le logro una estrangulación, con las consecuencias que pueda tener, porque de ahí puedo tener consecuencias, porque a lo mejor el tipo lo desmayo, o le provoco un semidesvanecimiento, o le puedo provocar la muerte, porque el tipo le puede tomar también un paro cardiorrespiratorio. Puede suceder. Todo eso lo tiene que saber la persona que está aprendiendo esto que estoy explicando. No sé si le contesté a la 22 dama años, la pregunta. Que sufre de F40. Y el judo me ayudó, a saber judo me ayudó porque la policía no lo podía retener y me ayudó muchas veces. Delia, ¿De qué forma lo controló? Sí, generalmente ustedes, el primer problema que tienen es la diferencia de potencia. Entonces, Claro. la defensa personal o la seguridad personal para las mujeres, generalmente es más importante el manejo del judo verbal para lograr nivelar la situación. Porque si te vienen a agredir, seguramente por la diferencia de potencial, es como le pasó a Ariel, que le ponen un revólver y bueno, le dan la billetera. Yo haría lo mismo, cualquiera haría lo mismo. Con las mujeres tienen que ir más por el judo verbal sin desatender lo otro, para buscar el momento y correr, porque si no, siguen siendo presas. Golpear y correr, aplicar y correr, no quedarse, porque es volver de nuevo a la diferencia de potencial. En el caso de las mujeres, generalmente pasa por ahí. Se aplica más lo que es el judo verbal que en el caso de un hombre que puede medir fuerza con otro hombre, ¿no? En algunos casos. Eso te quería comentar, Delia. Sí. Bien, buenas noches. Tres puntos quería tocar. Primero que nada, darle un gracias enorme
a ustedes los maestros y a ustedes a nuestro presidente también. El hecho de tener personas de la talla del maestro Gallina, del maestro Russo, a quienes yo de chiquitos los he visto de lejos, a veces en los torneos, a veces allá en la dirigencia, pero ahora los tenemos cerca. Y bueno, comentarle un poco a los que están presentes que he tenido la posibilidad en estos días de comunicarme con el maestro Zorati por un par de dudas que tenía y él me las evacuó con mucha generosidad. Por ahí sería interesante tener esa posibilidad de que no haya un mediador, que tengamos la posibilidad de comunicarnos directamente por medio del Facebook, por ejemplo, Messenger, con el maestro Gallina, el maestro Russo, el maestro Aviani. ¿Por qué? Me pasó a mí. El hecho de poder tener el curso en YouTube me ha permitido rumiar, poder ver de nuevo los módulos y de esa manera nacen las dudas. Lo que está así tan fresquito por ahí, o no entendemos nada o hemos entendido todo. Lo más seguro es que tenemos que acomodar las ideas. Yo, por ejemplo, en lo personal, con la gente de mi institución, una vez que termine el curso, vamos a tratar de profundizarlo dentro de lo que se pueda, ¿sí? Porque yo veo que ha sido algo general y cuando uno trata de profundizar es cuando comienzan a salir muchas dudas. Seguramente en la federación lo vamos a poder charlar, que eso me parece interesante, que venimos intentando caminar imitando la estructura y el espíritu de la Confederación en cuanto a cómo se vienen organizando. Eso me parece algo positivo para Tucumán. Hay otra intención, hay otro espíritu, y eso va en pos de una federación mucho más firme, mucho más fuerte, ¿no? Bueno, me parece importante por ahí que veo que nos preguntan y ninguno quiere hablar, y creo que no es solamente el tema de temer a qué decir, sino por ahí que a veces necesitamos rumiar, ¿no? Masticar bien, como tener la posibilidad de meditar un poco todo lo que hemos recibido, que es bastante, para poder después tener la oportunidad de charlarlo quizás entre nosotros. Seguramente van a surgir muchas dudas, seguramente. Se habló de cosas muy profundas, muy importantes, muy actuales. Esto de la defensa personal es muy actual. ¿Quién de nosotros no lo ha vivido de cerca o le ha pasado personalmente? Entonces, hay que hablarlo, hay que tratarlo y hay que, ¿por qué no?, ponerlo en práctica en nuestras instituciones. Acá en Tucumán, por ahí, con el permiso de mis colegas, por ahí le damos mucha más importancia al judo competitivo, en donde una clase de hora y media, 2 horas, todo el tiempo es en pos de un judo competitivo. Todo lo que es el judo formativo, el judo kata, la defensa personal, pasa a un segundo plano. Y por ahí, cuando estamos viendo el tema de que se acercan las graduaciones o nos han invitado para que hagamos una exhibición, sí, bueno, echamos mano a otros elementos. Pero bueno, yo repito, un gracias enorme por tenerlos tan cerca, gente de tamaña jerarquía, eso es realmente impagable. Lo que estás diciendo Bueno, por lo muchas siguiente, gracias. porque veo que va a despertar el interés de los profes que han asistido a este curso en hacer algunas cosas diferentes. La idea nuestra desde el área de educación era esa, no solo darle la temática de los programas de graduación de DANES, sino incorporar algunos otros trabajos, como ser todo lo que sea la parte formativa, desde el Ukemi no Kata, el Boken no Kata, los trabajos de defensa personal,
que es todo judo. No estamos haciendo otro arte marcial. Es lo nuestro, es lo que amamos. Y yo sé que Tucumán es una provincia muy competitiva, de la época de los otros profesores anteriores que han estado, que algunos ya lamentablemente han fallecido, que han sido amigos míos, que yo siempre los recuerdo con cariño, y que han tenido competidores de talla enorme, que yo he viajado con algunos de ellos, con el Negro Aguirre, he viajado al extranjero como técnico de él, conozco de muchos competidores de Tucumán, sin entrar en nombre. Pero me alegra mucho de que vos, por ejemplo, ya estés diciendo que vas a tratar en el dojo de trabajar con tu gente y vas a ver que te va a dar resultado. Cuando volvamos a los dojos en forma normal, te va a dar resultado buscar, no dejar la competencia, porque la competencia es el alma del judo también, pero es parte del judo. Una vez, te comento una pequeña anécdota, vino a un torneo sudamericano de los Juegos de Sur en Rosario, vino el maestro Nishisaka a Rosario. Entonces yo yo estaba de vocal técnico en la provincia, lo fui a saludar, lo fui a recibir y todo, entonces me dice, le digo, maestro, vino a ver el torneo de judo que se hace de los Juegos de Sur. No, me dice, no vine a ver el torneo de judo. Y yo digo, ¿cómo que no vino? Si está acá presente, está por entrar a donde estaba la sala de competencia. No, dice, yo vine a ver un torneo de Siai. Si hubiera habido torneo de judo, hubiera habido otras cosas, como ser defensa personal y toda la parte de los chicos y catas y todo. Eso es torneo de judo, me dijo. Entonces como que a mí me hizo un clic en ese momento, que el judo no era solo la competencia, obviamente, que nos gusta a todos, yo también competí. En la época de Cacho Gallina estaba, cuando íbamos con Locatelli a competir a Buenos Aires, que nos fajaban siempre. Pero bueno, nosotros íbamos y tratábamos de aprender de ahí. Entonces me alegra mucho de que te haya despertado un poquito el interés a vos como profe, y que ojalá aprendan los otros profes y que le agreguen otras cosas al judo, no solamente la parte competitiva. Cuenten con nosotros. Felicito al profesor que aceptó, ahí está el profesor, lo felicito profesor, que aceptó la propuesta del área de educación por medio de Sergio y nosotros, para que tratemos de llevar todo lo que podamos a tu provincia. Referente al tema de material y todo, oficialmente, institucionalmente, siempre va a estar al presidente de la federación, como regla general, a todas las federaciones. Pero eso no quita, como hoy vivimos prácticamente informados de todos, que a través de Facebook, Instagram, WhatsApp, por donde quieran en sí, se comuniquen libremente distintos profesores y dojos, que sucede permanentemente. Acá después de la pandemia, cuando se abrió, que el primer dojo prácticamente fue el de Paso de los Libres, ahí está Eliana mirando en sí, el profesor Ariel fue el primero que se contactó con nosotros y conmigo tuvo prácticamente todo el apoyo y permanentemente, inclusive de hacer sus gráficas, videos y demás, y de guiarlo porque era el primer dojo que abría con la nueva modalidad del judo con el protocolo. Y tuvimos que hacerlo prácticamente personalizado, eso gracias a que estamos comunicados por Facebook en sí. Obviamente cada federación también le ayuda a sus instituciones para crecer y ayudarse y evacuarse las actividades. Pero hoy tenemos una interactividad prácticamente imposible de detener. Por eso aquellos que tienen las ganas de tratar de hacer las cosas, tiene lo oficial que tiene que ser de la federación y lo que vale realmente, y después lo otro, las pequeñas cosas que quiere de contenido, individualmente a los profesores los puede contactar a través de Facebook, WhatsApp o Instagram, como le decía. Salvo por el tema de información. Bien. En primer lugar, yo estoy muy agradecido de todo la predisposición de los maestros. En realidad, yo tengo una participación dentro de la federación donde me considero responsable de todo el desarrollo del judo de mi provincia. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho tiempo
y he podido ver la calidad humana de los maestros de la Confederación Argentina. No podía dejar pasar la oportunidad cuando leí la comunicación que el área de enseñanza, a través del maestro Sergio Martín, del maestro Russo, del maestro Gallina, el área deportiva a través del maestro Ariel y el área de judo social a través del maestro Aviani, ofrecían a las federaciones esta capacitación. Realmente considero que ha sido muy productiva para mi provincia, para el desarrollo de todo lo que es el judo. Yo vengo de una época muy anterior. Mi maestro Benavides Martínez, yo comencé a hacer judo a los 8 años y con mi maestro estuve todo el tiempo. Todo lo que se refiere a las bases del judo, todo lo que se refiere a las katas, todo lo que se refiere a la defensa personal, todo está incorporado dentro de una clase de judo. Yo lo viví, yo estuve practicando con mi maestro. Mi maestro tenía una maquiguara que yo cuando lo veía o lo iba a visitar, tenía todos los nudillos, pero callos en los nudillos. Tenía dentro de la defensa personal mucho de enseñanza. Nosotros acá en Tucumán, en épocas que yo practiqué, tuvimos la visita de muchos maestros, invitados por el maestro Benavides, que nos nutrieron de muchas de estas actividades. Realmente yo, este curso despertó en muchos profesores más jóvenes todo este entusiasmo, que realmente no lo hemos podido lograr algunos profesores ya antiguos dentro de del judo de Tucumán, porque se dedicaron mucho a la parte competitiva. Pero evidentemente las bases del judo hacen de un buen judo y hacen de una buena técnica y de un buen competidor. Yo realmente muy agradecido, maestros, todo el material que ustedes nos están brindando, yo lo estoy compartiendo con todos los profesores de Tucumán. Realmente el entusiasmo de estos profesores, acá en este curso está el 80% de los profesores que tenemos en Tucumán, con las academias que están afiliadas a la federación. La invitación siempre fue hacia todos los judokas de Tucumán. Realmente la aceptación fue importante y a partir de ahora seguramente vamos a tener muchas más actividades que ofrecer dentro de los dojos. No solo la parte competitiva, sino todo lo que hace al desarrollo de nuestro deporte, que es tan importante y tan hermoso para quien lo vive al judo. Gracias, maestro Antonio Gallina. Gracias, maestro Miguel Russo. Espero que el maestro Sergio Martínez esté mucho mejor. Yo lo llamé personalmente, me dijo que posiblemente podía haber estado en este curso, no lo veo. Al maestro Ariel Sorati, un fraternal abrazo, porque siempre estuvo a disposición en todo momento. Y el maestro Aviani, otro gran amigo. Yo realmente les agradezco, no esperaba menos de ustedes porque los conozco la pasión que tienen. Voy a hacer todo lo posible para que mis amigos de otras provincias, presidentes o que están a cargo de alguna actividad dentro de las federaciones de otras provincias, aprovechen esto, porque realmente es un despertar del judo de Argentina, todo lo que ustedes nos ofrecen. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente.
Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias. Gracias a todo Tucumán. Como siempre, estamos abiertos a todas las propuestas que haga la Federación Tucumana de Judo. Y ahí le voy a mandar un librito que es bastante viejo, que lo encontré hace muy poco. Judo para Todos se llama, que tiene una parte en la cual escribe ahí su autor de cómo se inicia la defensa personal en el judo. Así que se lo voy a mandar a usted, Rodolfo, para que lo distribuya en un PDF. Gracias. Yo te cuento, Gustavo, en mi época nosotros hacíamos defensa jugando. En mi época hacíamos la transición de Tachihuasa a Neguasa jugando. El judo es hermoso, el judo es para que... y lo que más importante, nosotros recomendamos a partir de los niños no hacer ninguna técnica fuera del dojo. O sea, es importante lo que ofrece el judo en todo sentido. En el caso del área de judo social, a mí me emociona tanto el judo social porque es brindarle a muchos chicos la posibilidad de mejorar, de ser mejores personas, de darse cuenta que hay que compartir, porque el judo social es eso, el judo social y es brindarse hacia los demás. Yo te felicito, Gustavo, porque realmente tu trabajo en todas las provincias es muy importante, y por eso creció tanto el judo social. Siempre voy a valorar eso, porque formar a un chico de un judo social es darle una herramienta para ser una mejor persona el día de mañana. Gracias, Gustavo. Gracias, Rodolfo, el pensamiento que tiene, que lo compartimos. Y bueno, yo agradecido a los grandes maestros que están acá, al lado nuestro, el maestro Antonio Gallina, noveno Dan, el maestro Miguel Ángel Russo, que es mi maestro también, Ariel Sorati, que es un gran conocedor del judo, Alan Busnelli, quiero agradecer a Alan también. Trabaja, ahí está Gustavo, perfecto. Que trabaja muchísimo por el judo, es secretario del área de educación y es mi mano derecha en el judo social, porque él es el que está ayudando continuamente. Así que bueno, Alan, gracias por todo esto, lo que brindaste, de venir del trabajo o de estar haciendo los flyers en el mismo colectivo del trabajo con su celular. Así que bueno, esta pasión que le pone los maestros, pero también que le pone Alan, es muy, a nosotros nos llena de orgullo que ya tenemos la otra generación que está trabajando fuertemente para el judo, para ese judo que usted dice, que es el judo de promover los derechos de otros para que mejoremos entre todos, ¿no? Y muchas gracias a Tucumán. No cabe duda que hay muy buenas personas dentro del judo. Eso es evidente. Y más teniendo a grandes referentes como los maestros que estamos viendo en este momento. Muchas gracias y saludos a todos, y que los profes de Tucumán sepan de que no solo manejando la parte competitiva se puede desarrollar el judo. Nosotros lo hemos logrado. Así que gracias a todos. Los saludo a todos. Cacho, te saludo, hasta la próxima. Ariel, a todos, profesarlo. Gracias. La próxima. Buenas noches, maestro Russo. Buenas noches a todos y nos vamos a estar viendo dentro de poco. La gente de Rosario, gracias por haberme dedicado a trabajar. Y bueno, desde acá, desde la ciudad, estamos para ayudar a todo el país. Muchas gracias. Siempre recuerdo a tu profe,
a Benavides Martínez, porque fue compañero de mi segundo profesor, de Ángel Klander. Fueron los dos alumnos de Nisisaka. Cuando él venía acá a Buenos Aires, venía a practicar a comunicaciones con Angelito Klander. Y ahí, Gracias, maestro. por supuesto, Gracias. Muy bien. Nos veremos en otra oportunidad entonces. Cuídense. Bueno, vamos por cerrado. Gracias a todos. Gracias, Alan, por tu tarea. Gracias, maestro Russo. Gracias, vemos. maestros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alan. Gracias, Gracias. maestro, usarlo. Gracias a todos. Adiós, maestros.